Divertidas figuras con pinzas de tender la ropa. Con las pinzas de madera para tender la ropa podemos hacer muchas figuras, que va desde el utilísimo salvamanteles hasta los decorativos botes para contener lápices. Sin embargo, una modalidad poco conocida son las colecciones de figuras humanas, los barcos y coches compuestos con pinzas de tender la ropa. Si a una pinza de tender se le quita el muelle y se pegan sus piezas, de modo que queden invertidas respecto a su posición normal de uso, resulta una silueta que según su posición puede servir de base para componer una figura humana, una embarcación o un vehículo de motor. En el caso de buques puede pegarse una tira de papel que unciforme las líneas del contorno. Una peculiaridad de este trabajo es que igualmente sirve para entretener una tarde en la que una lluvia inoportuna impide la salida prevista, como para realizar un continuado trabajo de colección. Igualmente incluye una amplia gama de edades, ya que todos pueden participar, desde el parvulario que empieza a manejarse con sus tijeras de punta roma, siguiendo por el bricolador que dispone de buenas herramientas, hasta el abuelo que quiere distraer a sus nietos con un nuevo entretenimiento, y es que una pinza de tender es un objeto que en cualquier casa está siempre al alcance de la mano. Pero quizá lo más importante es que este juego o trabajo despierta, especialmente en el niño, la creatividad si se emplean aquellos materiales desechados o sobrantes olvidados en el fondo de un cajón. Cuentas de collares, botones, tapones de rotuladores, cargas vacías de bolígrafos, tapones de tubos de farmacia, retales de papel de color que se recortan de revistas, clips sujetapapeles, alfileres, mondadientes, cerillas de madera, chinchetas, etc., servirán en un momento dado. Para formar el conjunto base se encolan por su lado más liso ambas piezas de la pinza, puede usarse cola plástica blanca. Para las piezas que no son de madera es suficiente cualquier pegamento universal de un solo componente. Proceder luego a un buen lijado, ya que cuanto más elaborado sea el pulido, tanto mejor resultará el acabado, máxime cuando el papel de lija puede ser usado sin inconvenientes por niños de corta edad. Los pequeños de la casa podrán pintar con lápices de colores, lápices de cera o rotuladores, los mayores y de acuerdo con sus habilidades y preferencias, pueden emplear anilinas al agua y esmaltes o bien barnices. El resto, o sea la composición de los modelos, es ya inventiva personal. Los vistosos correajes de los uniformes se hacen con tiras de papel recortadas y pegadas, trozos de hilo o lana pueden simular los cabellos. Las cerillas de madera pueden ser igualmente los brazos de una amable enfermera o las robustas vergas de un galeón. Los mondadientes son adecuados tanto para los mástiles de un carguero como para los ejes de un superbólido de carreras. Una chincheta colocada adecuadamente es la rueda de un coche. La rueda de un carril de cortina en desuso puede ser una impresionante bobina de un barco cablero, lo mismo que un papel de copia simula el airoso tutú de una bailarina o el tapón de un bolígrafo puede equipar con sus kepis a un bizarro granadero. Para las casetas de los barcos o para las cabinas de los automóviles debe procurarse emplear porciones de pinza de tender cortadas adecuadamente, pero a falta de mejores elementos, trocitos de corcho debidamente cortados hacen sus veces. Que sustituye con creces que los modelos no se realicen a cierta escala, ya que el atractivo reside precisamente en esto, en un delicioso, fuera de líneas, que difícilmente puede igualarse. Se ha dicho ya que cuanto más elaborado sea el pulido de la madera, mejores serán los resultados obtenidos en cuanto a presentación del modelo acabado. Es necesario insistir en este punto, dado que la pinza de tender ropa es un objeto fabricado en grandes series y no sometido a rigurosos controles de medidas y de acabado. La madera con que se fabrican, si bien debe reunir ciertas características, tampoco es escogida de forma rigurosa. Es normal, pues, que en el montaje de los modelos se presenten pequeñas dificultades de acoplamiento o de acabado. Una vez ensambladas y pegadas las piezas que forman la figura es conveniente cerciorarse de que las caras planas queden sin resaltes y eliminar la arista central que suele quedar al superponerlas. Esto se consigue fácilmente frotándolas sobre papel de lija de grano grueso y siguiendo luego con papel de grano más fino. El disco rígido de la máquina universal es de mucha utilidad para este trabajo. Las peanas de los personajes resultan fáciles si se hace un encaje en una rodaja procedente de un tapón de corcho de dimensiones adecuadas. Una mano de barniz brillante puede resaltar el conjunto ya terminado. Hay niños que pasan ratos verdaderamente muy agradables coleccionando aquellos personajes que les han sido simpáticos en el transcurso de un viaje, el impoluto botones del hotel, el fiero alabardero. Otra orientación puede ser la de parejas históricas, Marco Antonio y Cleopatra, Romeo y Julieta, etc.
Por sus brillantes colores se prestan a ser coleccionados los uniformes militares. Por la habilidad que se requiere son verdaderamente interesantes los artistas de cine, políticos, etc., y un sinfín más que sería difícil enumerar. Las caras laterales deben igualmente pulirse resiguiendo con papel de lija de grano medio los resaltes cóncavos y convexos. Cuando la madera está ya bien pulida, y si se desea obtener efectos artísticos, debe procederse a un lijado final con papel de lija del número 400. El pintado se realiza por el procedimiento elegido y que resulte más fácil a cada uno. Pero dada la naturaleza de la madera, la definición de líneas solo se obtiene al emplear esmaltes y lacas. El pintado con rotulador no siempre permite la definición de líneas deseada. Cuando se trate de figuras caricaturescas puede emplearse, una vez realizado el pintado, barniz brillante, el cual hace resaltar la composición. Igualmente son indicados los barnices satinados, que proporcionan al modelo un tono de encerado muy agradable, sobre todo si se trata de colecciones. Cuando se pretendan efectos decorativos sobre superficies de cierta extensión, dense 2 manos de tintura de yodo de la empleada para curar heridas. Déjese secar unas 3 horas entre ambas manos y finalmente procédase a un barnizado con barniz mate incoloro. De este modo se obtienen unos tornasolados muy agradables a la vista y de unos curiosos efectos. Finalmente, el contraste entre acabados mates y brillantes dentro de una misma pieza puede ser otra posibilidad de acabado en esta diversión, que por su facilidad y coste prácticamente nulo proporciona ratos muy agradables. Aparte de las pinzas de tender ropa, puedes utilizar cualquier material por pequeño o extraño que te parezca: cartulina, cuerpos de viejos rotuladores, cuentas de collares, trocitos de corcho, mondadientes, cerillas, alambres, papel, tela, botones, tornillos, etc. 3 conocidos personajes de la vida diaria forman un simpático grupo. Los brazos están hechos con cerillas de madera. La montera del torero es un tapón de válvula de rueda de coche y con 2 cuentas de collar añadidas a ambos lados. La figura femenina no queda en modo alguno excluida de la colección. El papel pinocho conforma el grácil tutú de la bailarina y una carga de bolígrafo vacía, atravesada con un alfiler, realizamos la jeringuilla de la enfermera. Los uniformes en los que abundan los colores son muy vistosos. El tambor se ha confeccionado con una cuenta de collar de madera envuelta en tela autoadhesiva, y el alto kepis con un tapón de rotulador debidamente recortado. Los adornos y correajes se hacen con tiritas de papel pegadas al cuerpo. El plumero se ha confeccionado con el pincel de un lápiz borrador de los usados en mecanografía, el extremo de la alabarda, con papel de aluminio utilizado en la cocina. Inspirados en fotografías tomadas de revistas se han confeccionado estos bólidos de fórmula. Los alerones se hacen recortando cartulinas, y las ruedas se han obtenido con cuentas de madera de collares y discos de plástico. Los modelos pueden decorarse imitando la realidad o dejando correr la imaginación. Calcomanías, adhesivos, grapas de oficina y botones de madera constituyen un vistoso modelo de monoplaza que no sería despreciado en rápidos circuitos. Sencillos pero originales modelos. Para hacer la escalera del coche de bomberos puedes utilizar un palo de los que salen en las máquinas expendedoras de café. Las ruedas están hechas con chinchetas y los bomberos proceden de un juguete descartado. Con trocitos de tapón de corcho, un palillo y un poco de hilo de coser se obtiene esta barca de arrastre. Los carretes de la maquinilla se han hecho con 2 cuentas de collar atravesadas con un mondadientes y el puente con grapas de oficina. En este caso se ha dispuesto una base de contrachapado de 3 milímetros de grueso, sobre la que se han pegado las medias pinzas. El color de la cruz se ha obtenido tiñendo con tintura de yodo y dando luego 2 manos finas de barniz mate. Los palos y mástiles se han hecho con palillos redondos. Las velas se pueden hacer con papel de fumar, con papel fino o con trozos de tela. Para endurecer la tela podemos usar cola blanca rebajada con agua, las pintamos y dejamos secar. En el caso de las velas del junco podemos utilizar papel de embalaje. Los castillos de este antiguo galeón son fragmentos de casco cortados. El añejado se obtiene pintando con lápices de cera y dando una mano de barniz brillante a todo el conjunto. Siempre con el mismo sistema de encolar por su parte lisa. 2 medias pinzas pueden obtenerse muchas y variadas formas. Tal es el caso de este hidroavión. Cabe señalar que las alas se sujetan al fuselaje mediante mechitas hechas con mondadientes y encoladas. La cola y las alas posteriores se hacen con extremos de las pinzas. La decoración puede ser tan real como se desee. Damos por finalizado el artículo. Si necesitas volver a escucharme, dale al play todas las veces que quieras. Gracias.